Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Yo les quiero reiterar la bienvenida a esta segunda edición del curso que la Fundación FAES organiza dentro de los cursos del Escorial y que, como mencionaba Gabriel, está precedida de una gran experiencia, la experiencia que tuvimos el año pasado, bien es cierto, con un local distinto, pero dentro del mismo proyecto. La verdad es que estos cursos tienen sentido en la medida en que pueden combinar un ejercicio académico de excelencia, de calidad, como el que yo creo que está asegurado por las personas que van a desfilar por este curso, pero que al mismo tiempo tiene que ser una experiencia personal enriquecedora, que la va a dar pues, la capacidad de interacción con las personas que os van a hablar y, por supuesto, con su propia capacidad para participar en el curso. El resultado final de esta ecuación no solamente se hace con la participación de expertos, sino también con la capacidad de los alumnos para poder generar ese ambiente de discusión, de debate, de reflexión, que son el objetivo que es el objetivo de un curso como estos, ¿no? Al final de lo que se trata es de que salgamos de aquí pues habiendo obtenido alguna conclusión útil, habiendo conseguido pues iluminar, ¿no?, algunos terrenos que ahora en el tema europeo, las cosas parecen que pueden estar más sombrías o ser más inciertas. Yo creo que el conjunto de personalidades que van a tratar este asunto en un curso en el que nos hemos esforzado para ofrecer la problemática europea desde muchas facetas, tanto con un enfoque histórico como con capacidad, un intento de proyección de futuro, creo que es especialmente útil si queremos encontrar una cierta luz, una cierta orientación, una cierta cartografía para orientarnos en esta crisis europea. La verdad es que hablar de Europa como tema es decir mucho o puede significar no decir nada. Es lo que ocurre con estos rótulos tan genéricos que a veces se utilizan de manera socorrida para meter en ellos casi todo lo que pueda caber. En este caso, nosotros hemos querido concretar el objeto del curso, hemos querido bajarlo a tierra y ofrecer una serie de temas de reflexión que, a nuestro juicio, van a las cuestiones neurálgicas que hoy tiene planteado el proceso de integración europea. Yo creo que hay dos cuestiones por las que probablemente deberíamos empezar, y el sentido puramente introductorio de mis palabras van en esa dirección. Es, por un lado, la de definir, esclarecer la naturaleza de esta crisis de Europa, que es una naturaleza distinta a las crisis que hemos vivido en el pasado, y eso es importante por aquello de que a veces lo peor que le puede pasar a uno es no saber qué le pasa. Y nosotros, yo creo que Europa durante algún tiempo, y ahora empieza a salir de ese estado de asombro consigo misma, lo que le ha pasado es que no sabía lo que le pasaba. Yo creo que lo empezamos a saber, y esta es una reflexión importante. Y el segundo punto, en una coyuntura peculiar, yo creo que debería ser el de saber si podemos ya hablar de la crisis en pasado. Y en qué pasado podemos hablar, si la crisis la hemos dejado atrás, si la hemos perdido de vista, si estamos intentando desembarazarnos de ella, o si la tenemos atrás pero todavía sintiendo de alguna manera el aliento de la crisis en nuestras nucas, ¿no? Y para todo esto, lo que ha ocurrido en estos 6 primeros meses del año 2017, hay que tener en cuenta que hace un año estábamos digiriendo el tremendo impacto del Brexit, y meses después teníamos el impacto de una nueva administración americana tras unos resultados digamos poco esperados o poco deseados en la mayoría de los sectores de opinión de Europa. Pero digo, estos 6 primeros meses del año 17 han sido, digamos, especialmente importantes a la hora de enfocar el tratamiento de la crisis de Europa. Este año, previsiblemente, acabará
con la victoria de Angela Merkel en Alemania, y esa victoria va a sellar positivamente un año que al comenzar se temía que pudiera constituir algo así como la tormenta perfecta, o si se quiere, la tormenta final de la Unión Europea. Una unión que parecía que se iba a jugar su destino en 2 o 3 procesos electorales, con electorados muy volátiles, y bajo el impacto de factores profundamente desestabilizadores, pero con una gran penetración social, como el de la presión inmigratoria y el terrorismo. Electorados, además, que parecían dispuestos a prestar oídos, más de lo que sería recomendable, a las fantasías populistas, y que, en fin, parecían bastante animados a seguir a estos nuevos flautistas de Hamelin, que en vez de tocar la flauta, pues querían seducir a los respectivos electorados con sus soluciones fáciles e infalibles, y al final ni lo uno ni lo otro. Pensábamos en las elecciones holandesas. Bien es cierto que aquí el posible impacto de la progresión de los populismos estaba atenuado, porque bien, en Holanda la proliferación de partidos, el propio sistema electoral, hace prácticamente imposible pensar en un sistema monocolor, pero veíamos cómo Matteo Renzi perdía su apuesta al referéndum constitucional, y eso desataba una crisis, y podía también haber llevado a Italia a unas elecciones anticipadas que no se pueden descartar todavía, pero que hubieran sido probablemente un motivo de preocupación. Y luego venía el gran problema francés, en el que la progresión de Le Pen, junto con la implosión de la candidatura de François Fillon y el desmantelamiento, ¿no?, el hundimiento del Partido Socialista, es decir, de las 2 opciones que desde hace 60 años vienen manteniendo la Quinta República en Francia, pues habría un horizonte extraordinariamente preocupante, porque probablemente una victoria de Le Pen en las elecciones presidenciales, que nadie podía descartar, hubiera supuesto el fin de la Unión Europea, al menos tal y como lo conocemos. No había emergido todavía con la fuerza que luego ha tenido la opción de Macron, y realmente las elecciones francesas suponían una fuente de incertidumbre bien despejada. No habría que olvidar tampoco que a lo largo de esta crisis en Europa se ha planteado una doble grieta. Nosotros estamos, por razones evidentes, más familiarizados con lo que se pueda decir la grieta norte-sur. Al fin y al cabo, Portugal, Irlanda es verdad que fue rescatado, pero en fin, lo podemos dejar al margen a estos efectos. El rescate de Portugal, el rescate de Grecia, ese halo de misterio que siempre envuelve la situación de Italia en relación con este tema, el rescate bancario al que tuvo que acudir España, pues sin duda generaron, y la propia progresión de los populismos radicales de izquierda en el sur de Europa generaban una grieta. Pero es que hay otra con la que no estamos tan familiarizados, que nos parece también menos importante, pero que tiene una importancia, a mi modo de ver, casi más determinante, porque afecta a concepciones profundas de los valores de la Unión Europea, y es la que en este momento enrarece las relaciones con países realmente centrales del este de Europa, ¿no? Y en el centro de estas 2 grietas pues aparece Alemania con un papel reforzado de protagonismo y de responsabilidad en el futuro de Europa, tanto como país, como economía, y por supuesto también como liderazgo político. Por si faltara poco, y estoy hablando pues de los comienzos de este año, en la que muchos análisis pues incidían en el conjunto de riesgos que teníamos que asumir, una nueva administración en Estados Unidos venía a confirmar una tendencia clara que no se la inventa Trump, sino que procede claramente de la administración Obama,
de distanciamiento de Estados Unidos respecto de Europa, abriendo una brecha aún más profunda, y no solamente una brecha política, sino también una brecha en los sentimientos recíprocos entre Europa y Estados Unidos, haciendo un poco más profunda la sima de la relación atlántica, agravada por la decisión del electorado británico de salir de la Unión Europea. Bueno, en estas circunstancias, y con la perspectiva de estos 6 meses transcurridos, en el que, insisto, han pasado muchas cosas, tal vez nos podríamos preguntar en qué sentido podemos hablar de pasado cuando nos referimos a esta crisis. Pero yo creo que en todo caso habría que hablar de un pretérito imperfecto, para no ser demasiado triunfalistas. Y empezamos por los datos positivos, ¿no? La evolución electoral, y antes he descrito cuál era la agenda electoral con la que nos enfrentábamos los europeos. La evolución electoral ha sido la mejor que cabía esperar. Bien, es verdad que en Francia, pues, en fin, el hundimiento de los partidos de la Quinta República, pues abre algunas interrogantes sobre la capacidad de operación política que puede tener Macron, que sin embargo ha cosechado una abrumadora mayoría también en las elecciones parlamentarias, y que por tanto se encuentra en disposición teórica de llevar a cabo unas reformas que serían sin duda muy positivas para Francia, pero que se adivinan costosas en términos políticos para quien las promueva. Pero insisto, la evolución electoral en Europa ha sido la mejor que cabía esperar. Y yo creo que con las perspectivas en Alemania, pues se cerrará un ciclo en el que los principales riesgos han sido conjurados. Conviene a estos efectos recordar que fue precisamente en España donde el populismo, que parecía impulsado por una capacidad de progresión prácticamente abrumadora, pues sin embargo vio frenadas sus expectativas de progresión en las 2 elecciones generales. La última, precisamente hoy, se cumple el primer aniversario de las últimas elecciones generales. Y yo creo que además este frenazo a las expectativas de progresión del populismo de nuestros vecinos de curso es bastante evidente, como lo delatan su propia estrategia, que actualmente vuelve a intentar combinar un trabajo institucional, más bien ligero, con una mayor énfasis en su capacidad de agitación. Por otra parte, y puestos a buscar factores positivos, que sin duda los hay, pues es verdad que la coyuntura está consiguiendo atenuar o corregir algunos de los factores que han ido alimentando el discurso populista de extrema izquierda o de extrema derecha. Y que, en fin, la atenuación de estos factores se está dejando notar. Europa crece, no espectacularmente, salvo algunos casos como el de España. Es verdad que todavía hay mucho que reparar, pero sin duda hay un ambiente distinto, hay un clima diferente que por primera vez en muchos años no sopla en la dirección del discurso populista. Por otra parte, el gran protagonista del debate europeo en los últimos meses, que es el famoso Brexit, pues de alguna manera vemos cómo se resquebraja bajo su propio éxito. Vemos cómo el Brexit ha enfermado de su propio éxito, y cómo el Brexit ahora ya no es un problema tanto de si los británicos han decidido abandonar o no la Unión Europea, sino de si realmente esa decisión es gestionable desde el punto de vista político. Y es gestionable desde el punto de vista político a un coste que el propio Reino Unido, un coste para su economía, para su proyección internacional, para su proyección política, a un coste para su propia cohesión nacional, si, insisto, esto es gestionable a un coste que pueda resultar asumible. Hay que tener en cuenta un hecho importante de las últimas elecciones en el Reino Unido, y es que la mayor parte de las pérdidas de escaños que ha sufrido el Partido Conservador,
y la mayor parte de las ganancias de escaños que ha obtenido el Partido Laborista se han producido precisamente en circunscripciones que en el referéndum del Brexit habían votado en favor de la permanencia del Reino Unido. De modo que esto dista mucho de ser una cuestión que se pueda dar por resuelta, en absoluto. Como bien sabe, por otra parte, la señora May, que por un lado se encuentra secuestrada por los maximalismos nacionalistas antieuropeos en su capacidad de negociación con la Unión Europea, y que por otra parte ha sufrido un enorme debilitamiento de su posición política hasta el punto que esta afecta a las propias expectativas de la señora May como primera ministra del Reino Unido. De modo que un gobierno con un escaso margen de maniobra por en fin, el control que ejerce sobre los términos de la negociación, los sectores más antieuropeos, y al mismo tiempo un gobierno debilitado por una apuesta electoral que claramente ha salido mal a la señora May, pues tiene serios problemas para poder administrar esta decisión, para poder gestionar esta decisión de los británicos, alcanzada por otra parte con un escaso margen. Pero en fin, sigamos con las buenas noticias. El Whatever It Takes de Mario Draghi, que en verano del 2012 dice: el Banco Central Europeo va a hacer todo lo que sea necesario para garantizar la continuidad del euro, pues ha funcionado. Ha funcionado al menos como plan de contingencia, que era de lo que se trataba, para impedir la ruptura del euro y para impedir la caída de algunas economías en un abismo que hubiera sido absolutamente insuperable para la Unión Europea. Y me estoy refiriendo a esta situación crítica en la que España bordea el abismo en este periodo de 2011 y 2012. La capacidad de actuación, de gestión de la política monetaria del Banco Central Europeo es una respuesta, ha sido una respuesta institucional que sin duda revela un grado de integración no previsto, lo cual no es en absoluto excepcional en la trayectoria de las instituciones europeas. Hablamos del Banco Central Europeo, pero podríamos hablar del propio Tribunal de Justicia. Pero, en todo caso, insisto, se trata de una actuación que revela un grado de integración no previsto, como bien muestra la polémica en torno a la suficiencia o insuficiencia del Banco Central Europeo para hacer lo que el Banco Central Europeo ha venido haciendo, ¿no? Recordar los llamamientos para que el Banco Central Europeo actuara como una reserva. Y se decía: hombre, no, el Banco Central Europeo no es la Reserva Federal de los Estados Unidos, no va a poder actuar como la Reserva Federal de los Estados Unidos, y sin embargo lo que ha hecho, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, insisto, como plan de contingencia, al menos, es lo más parecido, lo más cercano que se puede pensar al funcionamiento como Reserva Federal. Sigamos entonces con los factores, digamos, positivos que se han ido confirmando durante estos meses. La nueva administración de Estados Unidos. La nueva administración de Estados Unidos, en fin, lo que hemos podido ver de positivo son sus limitaciones a la hora de operar políticamente, lo cual significa que, en fin, las propuestas más extravagantes o más agresivas o menos meditadas de Trump en campaña, al menos en relación con Europa, pues están teniendo, en fin, serias dificultades para salir adelante, al menos en su forma inicial. No es en absoluto excepcional que la administración americana haya tenido un comienzo, que una nueva administración en Estados Unidos tenga un comienzo, digamos, accidentado, ¿no? Hay que acordarse de lo que fue el inicio de la administración de Clinton, que fue un verdadero caos. Y sin embargo luego en fin, fue una presidencia, como sabemos, brillante y ensombrecida por temas al margen de.
yo creo que no es un motivo de celebración ni es un motivo para alegrarse el que la presidencia de los Estados Unidos, digamos, presente las disfuncionalidades, por decirlo de una manera académica, que está presentando la administración Trump. Pero también es verdad que no hay mal que por bien no venga, y que de alguna manera las dificultades, las limitaciones, la falta de competencia a la hora de manejar una maquinaria política tan compleja como es el de una administración en Estados Unidos, pues en cierto modo está actuando como complemento a al propio sistema de frenos y contrapesos del sistema constitucional de los Estados Unidos para que, insisto, las peores propuestas políticas de Trump no puedan llevarse a cabo, al menos en la forma en la que inicialmente las tenía previstas. Hemos visto el muro con México, que está abierto a una especie de concurso de ideas, en el que el último es hacer un muro de paneles solares, o el repeal and replace de la reforma sanitaria de Obama, que se ha encontrado también con estas dificultades de actuación. Y en ese sentido deberíamos aspirar a quedarnos con lo mejor de Trump en relación con Europa, y es que la administración Trump sirva como llamada de atención para que Europa realmente se ponga las pilas en áreas como su propia seguridad y su defensa. No debería ser necesario que la administración Clinton, tratándonos como alumnos indisciplinados, nos recordara que tenemos que gastar más en seguridad y defensa, que no podemos confiar indefinidamente no ya en el apoyo, sino en una especie de tutela, de sustitución de los Estados Unidos en nuestra propia seguridad y defensa. Pero Europa tiene también que tomar nota de lo que está pasando al otro lado del Atlántico y en su propia casa, y Gabriel Elorriaga se refería al acuerdo CETA y a la posición en España, en el Partido Socialista al respecto. Tiene que ponerse las pilas en la defensa del libre comercio, a pesar de que sepamos que este es un tema fácil de ideologizar y que produce extraños compañeros de cama, ¿no? Sigamos, ya no mucho más. La recuperación del eje franco-alemán. Bueno, yo creo que aquí hay una cierta euforia excesivamente prematura, pero no está mal, que veamos en esa pareja Macron-Merkel pues un buen equipo para liderar la Unión Europea. Al fin y al cabo, no estamos sobrados de liderazgos y todo esto se agradece. Repito, sin embargo, que hay todavía muchas incertidumbres de hasta qué punto ese eje puede funcionar. Es evidente que a Alemania le interesa fortalecer la idea de que ese eje se ha recuperado, pero para que, en fin, un eje cumpla su función, pues tiene que estar situado entre dos polos más o menos de la misma dimensión. Y no cabe duda que Francia tiene por delante una larga y compleja agenda de reformas si quiere modernizar su economía, asegurar su crecimiento en términos sostenibles para recuperar ese papel tractor de la Unión Europea en unión con Alemania. Lo que probablemente no es bueno es utilizar la idea de este nuevo eje Macron-Merkel, que es en definitiva el eje fundacional de la Unión Europea, para intentar volver a los tiempos dorados, a los tiempos pasados, que recordamos con gran nostalgia de una unión pletórica. Porque los tiempos dorados de la Unión no van a estar en el pasado. Los tiempos dorados de la Unión tienen que estar en el futuro y será una unión reformulada y una unión, en cierto modo, refundada también. Por eso, este debate, el debate de la Unión Europea, no puede ser un debate entre optimistas y pesimistas, entre quienes piensan que, en fin, se lancen en balazos de Macron pensando que es un político todopoderoso y olvidando las restricciones internas de la situación, del país, de la crisis económica, o pensar que con la victoria de Alemania está todo hecho, o pensar que el euro ha quedado ya inmunizado frente a turbulencias que se puedan producir, o que se puede convertir
en norma una política monetaria ultra expansiva que, junto con otros estímulos añadidos, en fin, precio de petróleo, etcétera, nos van a llevar a un crecimiento permanente y van a evitar la importancia de seguir abordando las reformas necesarias. Pero tampoco puede ser este debate bipolar entre los derrotistas y los eufóricos, ¿no? Porque incluso si descontamos que todo lo que debe ir bien vaya bien, incluso sin que se nos aparezcan cisnes negros ni sorpresas desagradables, la verdad es que el proyecto europeo y Europa es y va a ser siempre un proyecto, y está bien que lo sea. Insisto, a pesar de que todo esto, en fin, pudiera salir bien, pues todavía tenemos cosas importantes por hacer y hay mucho trabajo por delante. No basta con que Europa sea la opción por defecto. ¿Dónde vamos a ir si no es Europa? Bueno, esa pregunta la mayoría de los europeos ya no se la hacen en esos términos. Los únicos que se lo han hecho han sido los británicos y han dicho sí, vamos a otra cosa, vamos fuera de Europa. Y esto ha producido un enorme agujero, un enorme desgarro en la narrativa europea, que consideraba que toda crisis era crisis de crecimiento, y el Brexit demuestra que no, que esta puede ser una crisis de crecimiento, y que pasaba por situar al proyecto europeo como el objeto del deseo universal. Todos los países querían ser en algún momento miembros de la Unión Europea, había cola, había overbooking, había lista de espera, y la Unión Europea, en fin, era un proyecto necesariamente triunfador. Insisto, no basta con que Europa sea la opción por defecto. Yo creo que la responsabilidad de los que creemos en el proyecto europeo es precisamente ofrecer razones positivas para recuperar en fin, la adhesión a la idea de Europa. Y hace falta que Europa en ese sentido recupere lo que ha sido para generaciones anteriores muy recientes. Por supuesto, en nuestro caso, la generación de la transición y la inmediatamente posterior. ¿Y qué era Europa? Bueno, pues Europa era literalmente un proyecto sugestivo de vida en común. Y cuando cito estas palabras con las que Ortega definía la nación, no lo digo porque Europa sea una nación. No lo es, no va a ser, no hace falta que sea, no conviene que sea una nación. Pero Europa sí conviene que vuelva a ser un proyecto sugestivo de vida en común. De vida en común para los europeos que en 20 años sufrieron la hemorragia brutal de 2 guerras mundiales como no había conocido el mundo y que tienen un origen en Europa. De un proyecto europeo convertido en proyecto sugestivo de vida en común en la medida en que podía aportar progreso, en la medida en que podía generar consensos políticos y sociales estabilizadores para la sociedad. Un proyecto sugestivo de vida en común que sobrevive y que gana a la caída del totalitarismo comunista, que estabiliza y que afianza los procesos de transición democrática en el sur de Europa, en Portugal, en España, en Grecia, pero también en el este de Europa, y probablemente no somos conscientes el grado de devastación civil que ha producido y que produjo el comunismo. Yo estoy convencido que si en este momento Ortega, en fin, hubiera visto lo que es la Unión Europea, también hablaría de Europa como un proyecto sugestivo de vida en común. E insisto, eso sin que Europa fuerce su propia naturaleza, sin que aparente ser lo que no es, ni un Estado, ni una federación, ni una nación. Pero Europa ha conseguido llegar hasta aquí sin serlo. Y seguramente lo mejor es que se plantee avanzar, insisto, sin necesidad de forzar las bases culturales que la alimentan. Miren, la semana pasada ha citado Gabriel Lorriaga un estudio del Pew Center. Yo voy a citar una reciente encuesta, un reciente estudio muy importante de Chatham House. Chatham House, como bien saben, es uno de los think tanks más prestigiosos del mundo.
y sin duda en Europa. Una encuesta que confirmaba una brecha creciente y difícil de sellar entre lo que podríamos denominar las élites políticas y académicas y los ciudadanos de la Unión. Con algunas conclusiones, con algunas observaciones interesantes. Por ejemplo, mientras un 55% de los ciudadanos europeos opinan que en los próximos 10 años otros países abandonarán la Unión, solo el 34% está de acuerdo con la idea de que nuevos países o con la expectativa de que nuevos países se incorporen a la Unión. Bien, aquí vemos la crisis de la narrativa europea, la crisis de la fuerza de atracción que Europa ha tenido. Solo el 30% de los ciudadanos creen que la Unión Europea debería convertirse en los Estados Unidos de Europa con un gobierno central. Y esto debería ser un toque de atención. No es la misma crisis la que hemos afrontado en anteriores situaciones. Ya no hay eso que Peter Mer llamaba el consenso permisivo, es decir, esa idea general en Europa de que mientras las cosas iban bien, en fin, los ciudadanos y la opinión pública dejaba en manos de sus gobiernos el definir cómo iba avanzando el proyecto europeo. Ese cheque en blanco, por otra parte justificado porque Europa vivía un progreso casi constante, superaba sus crisis, atraía nuevos miembros, ese cheque en blanco, ese consenso permisivo ya no existe y ahora esas decisiones se van y de hecho se están discutiendo. Y buena parte de los fiascos que hemos experimentado se deben a que precisamente muchos en Bruselas o en Estrasburgo siguen actuando como si las cosas no hubieran cambiado, y las cosas han cambiado. Es por tanto necesario una nueva conversación, una nueva relación entre la Unión Europea y sus ciudadanos, entre los líderes políticos y sus ciudadanos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, porque, insisto, ya no hay mandatos genéricos para que hagan la Europa que los líderes crean que sea mejor. Solamente un 34% de los ciudadanos encuestados contestaban afirmativamente a la pregunta de si creían que ellos se habían beneficiado del hecho de que su país fuera parte de la Unión Europea. Solo el 34%. Un 55% considera que su estilo de vida es irreconciliable con el de un musulmán. Y esto es un problema serio en una Europa no multicultural, pero sí pluricultural. Y esto es grave, porque no podemos desviar la atención solamente al problema que plantean los que llegan. Tenemos que ver qué es lo que hacemos y cómo estamos respondiendo a quienes ya están aquí, a quienes son nuestros compatriotas, a quienes forman parte de nuestras sociedades, esas segundas o terceras generaciones en las cuales seguimos sin encontrar un modelo válido de integración, ya sea el multicultural británico o el republicano francés. Tampoco, en fin, la respuesta a las presiones migratorias es especialmente positiva. Bueno, esto significa, a mi modo de ver, que si bien desde el punto de vista de los números vamos superando la crisis, hay una cierta crisis de lo que, citando otro clásico, podríamos hablar la conciencia europea, que sigue todavía agarrada a la mente de sus ciudadanos. Y es un recuerdo persistente, duro, que va a condicionar los futuros pasos de la Unión. Estos datos que acabo de mencionar, y no solamente estos, otros muchos, es el retrato de una crisis que, sin embargo, no debe condenar a la Unión Europea, digamos, a la decrepitud, ¿no? Es cierto que, como decía antes, se ha acabado el denominado consenso permisivo. Y esto se tiene que conocer. Y es cierto que se necesita una conversación más profunda, más extensa, menos dogmática, un replanteamiento de la relación entre la Unión y los Estados nacionales. La Unión Europea, es decir, hace muy poquito el propio Tribunal Constitucional alemán, que no es sospechoso, lo recordaba, es una alianza de Estados. Bien, todo esto hace falta revisarlo. Y hace falta, sobre todo, que Europa tenga capacidad para descubrir una agenda propia. Fíjense que estamos rodeados de países de mucha entidad que tienen su agenda. Rusia claramente tiene una agenda.
una agenda, por cierto, poco amistosa, en muchos casos, pero que hemos visto cómo se desarrolla en Crimea, en Ucrania, cómo se está desarrollando con la intervención rusa en la política interna europea, cosa que por otra parte, en fin, ya solamente con citar la Comintern tampoco nos debería extrañar tanto que los rusos intenten condicionar la política interior europea. Turquía, por ejemplo, que es una gran potencia demográfica, tiene una agenda y lo estamos viendo muy bien en el papel que está jugando en Oriente Medio. Lo tiene Irán, pero de manera más cercana también sabemos que la tiene Estados Unidos. Una agenda, si se quiere, bueno, más aislacionista, menos comprometida con sus responsabilidades globales, una agenda también de restauración, del Make America Great Again. Bien, habría que decir en este concierto de potencias internacionales cuál es la agenda que tiene Europa. Y esa agenda se tiene que construir. Y yo creo que de la capacidad para construir esa agenda va a depender aquello en lo que yo quisiera insistir, en nuestra capacidad y en la capacidad de todos los europeos para hacer de Europa ese proyecto sugestivo de vida en común, de paz, de prosperidad, de desarrollo, de movilidad, de intercambio cultural, de relación humana, que realmente nunca como ahora, incluso en estos tiempos de crisis, nunca como ahora, incluido Carlomagno, por cierto, nunca como ahora ha existido en el suelo europeo. Yo espero que todos estos temas sean debidamente tratados. Les animo a que participen en la discusión, porque hay una cosa que es muy importante en esta reformulación de lo que tiene que ser Europa, y es un componente generacional. Para algunos Europa tiene ya un significado muy concreto y muy positivo. Bueno, hay que ver cuál es el significado que debe tener Europa para las nuevas generaciones de españoles o de franceses o de alemanes, que además de serlo son también y se sienten europeos. Muchas gracias.